AMIC Talks, un espacio de colaboración, difusión y aprendizaje en el que líderes de diversos sectores y socios de la Asociación Mexicana de Interiorismo Corporativo nos comparten diversos temas de actualidad para sumergirnos en este interesante mundo del interiorismo corporativo. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de AMIC Talks. En esta ocasión estamos en las oficinas de Gensler, México, y nos acompañan Juliana Speichert, Daniel Alvarado y Francesca Poma, que son expertos en espacios de trabajo. Y antes de arrancar con toda la serie de preguntas que tenemos preparados el día de hoy, me gustaría que cada uno se presentara y nos explicara cuál es su función dentro de la oficina. Entonces, pues si quieres empezamos contigo, Juliana. Empiezo yo. Bueno, me llamo Juliana, soy argentina, vivo en México hace 1 año y medio, ya van a ser casi 2 años. Siempre me dediqué al interiorismo de oficina, así que en Workplace Gensler México como que encontré mi lugar, estoy súper contenta. Mi función en el estudio, soy Design Manager, me encargo de toda la parte de gestión y gerenciamiento de los proyectos, un poco lo que en el mercado se llama Project Management, nosotros lo llamamos Design Management. Y actualmente estamos liderando el estudio de Workplace junto con mi compañero Daniel. Así que muy contenta de estar acá, gracias por la presentación. No, gracias, de verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Daniel, a ver, cuéntanos un poco de qué haces tú. Claro que sí, yo estoy liderando el área de estrategia dentro de la oficina de Gensler México, además también de co-liderar el estudio en conjunto con Juliana, el estudio Workplace. Y nada, muy contento y bastante emocionado por esta entrevista y por este podcast, para también hablarles un poquito de estas últimas investigaciones que hemos hecho y que de verdad creemos que van a nutrir mucho todo el ecosistema de espacios y de lugares de trabajo. Muy bien, Francesca, cuéntanos tú. Bueno, yo soy socia, directora de diseño para Gensler y qué gusto que estés aquí con nosotros. Me dedico a ver toda la región, o sea, México, Costa Rica y Colombia, y ayudo en toda la parte de innovación, creatividad, de los proyectos, pero también me dedico a liderar un área de práctica globalmente, que es el área de práctica de espacios de trabajo de consumo masivo. Entonces también hago un poco de eso. Son como las 2 áreas que toco, las áreas de práctica y toda la parte de diseño y de experiencias de diseño de espacios de trabajo en Latinoamérica. Perfecto. Pues a mí algo que, yo tuve la oportunidad de colaborar con ustedes hace un tiempo y conozco bien lo que se hace en Gensler y es parte de lo que quiero que compartamos el día de hoy. Gensler, además de ser una firma de arquitectura y diseño a nivel mundial, tienen una parte muy importante de investigación. Y todo su diseño siempre está basado en la investigación que ustedes mismos generan. Entonces me encantaría que nos compartieran cómo llevan a cabo esta investigación y cómo esta investigación la aplican a su diseño de espacios de trabajo. Sé que también hacen estudios por diferentes regiones, generalmente Latinoamérica, y sé que recientemente han hecho una investigación también para México específicamente. Entonces quiero que me cuenten un poco cómo hacen esta investigación, qué datos han obtenido recientemente y qué puede aplicar de espacios de trabajo para México en particular. No sé. Claro que sí. Bueno, para nosotros en Gensler, todo diseño es una oportunidad de investigación y toda investigación se convierte en una oportunidad de diseño. Desde el 2005, Gensler tiene una historia muy rica y robusta en temas de investigación, cada una alimentándose de la pasada. Y de verdad es que a nosotros nos apasiona tanto la investigación porque somos apasionados por los espacios de trabajo y porque nosotros nos gusta medir la eficiencia del espacio de trabajo, en este caso para saber qué funciona y qué no funciona. Pero además de esto también nos gusta medir la experiencia de los lugares de trabajo para saber hoy qué es lo que valoran las personas. Bajo esta línea tenemos una serie que se llama la encuesta sobre espacios de trabajo y que el año pasado, justamente por junio, julio, agosto, septiembre, se encuestaron a casi 7 países y uno de esos, como afortunados, fue México. Y de ahí desprendió entonces la Mexico WPS, o también traducido como la encuesta de espacios de trabajo de México. Y esta es la primera vez que nuestro Research Institute enfoca una investigación solamente para
este país latinoamericano. Entonces, he ahí la importancia de la misma y la verdad es que ha dejado unos descubrimientos y muchas conclusiones de qué es lo que está funcionando hoy, qué es lo que no está funcionando hoy. Y yo creo que es importante agregar que encuestamos a 2.000 personas que no son clientes de Gensler, ¿verdad? Okay. Entonces, nosotros lo que hacemos es que generamos las preguntas y trabajamos con un third party, o sea, en este caso es Qualtrics, que hace las encuestas y luego nos devuelve la información y nosotros analizamos toda esa data y hacemos toda la parte final, que es lo que vamos a comentar hoy, que mañana sale el lanzamiento oficial en México, entonces estamos todos muy orgullosos y emocionados de poder traer esto al mundo. Es una investigación que además es pública, todo el mundo la puede leer, todo el mundo la puede usar. Somos fieles creyentes de eso también, de compartir nuestra knowledge interno. Perdón por mi Spanglish, me va a salir varias veces. Entonces eso también es algo que nos enorgullece muchísimo. Lo sacamos al mercado para que todos lo puedan ver y para que todos puedan ver cuáles son los datos y las tendencias y qué es lo que están pidiendo las personas a nivel de eficiencia y de experiencia, como decía Daniel. Muy bien, y justo mencionabas, mañana tienen como su gran evento de lanzamiento. Este podcast va a salir posterior al lanzamiento, entonces ya podemos hablar libremente de todo esto. Sí. Entonces quiero que me compartan un poco de qué información fue la que recabaron en la investigación que se hizo directamente en México, qué datos obtuvieron que pueden ser relevantes. Hablando pues en términos de qué es lo que está sucediendo o qué se viene en el diseño de oficinas ahora, ¿no? Ha habido pues muchísimos cambios en los últimos 3 años, muchas teorías, cosas que ya se están aplicando, pero justo aprovechando esta investigación con muchos datos duros, ¿qué se viene? ¿Qué resultados obtuvieron? Sí, y además lo interesante de los datos duros que tenemos ahora es que desde el 2005 estamos midiendo. Entonces podemos hacer ese benchmark contra qué ha pasado, ¿verdad? Lo que decías, cuáles son los cambios. Y justamente ahora estábamos hablando con Daniel y Julie un poquito, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? La evolución de los espacios de trabajo siempre ha existido, desde la revolución industrial. O sea, claro, nos acordamos desde esos inicios de los espacios de trabajo hasta ahora. Entonces lo vemos como una oportunidad de realmente profundizar más en qué es lo que necesitamos, por qué las personas van a ir, analizar también que no son solo colaboradores, son personas las que están viniendo con intereses, ¿verdad?, humanos. Entonces, ¿qué podemos proporcionar a nivel de oficina para crear estas experiencias? Y los objetivos, digamos, de este WPS o Workplace Performance Survey o encuestas de los espacios de trabajo es saber cómo y a dónde están trabajando las personas, por qué están yendo las personas en este momento a la oficina, qué está funcionando, qué no está funcionando, por qué las personas no están yendo a trabajar y cuáles son las experiencias que tenemos, ¿verdad?, que tenemos que proveer, hablar de amenidades, hablar de qué es lo que los está atrayendo y qué es lo que los está, ¿verdad?, deteniendo de ir un poco a la oficina. Dale. No, y que este 2023 creo que marca también algo muy importante. O sea, por un lado vemos aquel lado que quiere retornar a la oficina totalmente, 100%, y vemos del otro lado a aquellas personas que quieren seguir manteniendo este modelo híbrido. Y esto lo que ha generado efectivamente es un impasse, ¿no? Un impasse entre empleados y empleadores. Y nosotros con esta investigación lo que queremos decir es, bueno, ¿qué realmente está funcionando? Efectivamente, el trabajo híbrido vino para quedarse, pero la oficina también vino para quedarse. La oficina siempre seguirá siendo ese espacio ideal para trabajar y el espacio ideal para hacer negocios. Y algo también como manera de resumen de lo que nos dice la encuesta es que hoy, además de que el espacio de oficina tiene esta capacidad para albergar muchos de los empleados, hoy ya no estamos viendo un diseño por capacidades. Ya no es el mismo, quizás no son las mismas decisiones de decir quiero que quepan este tipo de personas. Ya las oficinas no deben ser vistas como esos contenedores de escritorios o como esas granjas de oficinas privadas, sino más bien hoy el diseño debe estar más bien encaminado hacia las razones por las cuales las personas quieren ir a la oficina.
Dani, tal vez puedes comentar, o Julie, ¿verdad? Yo creo que uno de los datos más importantes que encontramos en México es que las personas sí están yendo a la oficina. De hecho, que si lo comparamos con el resto de 7 países que se encuestaron, México es uno de los países con más alto porcentaje, digamos casi un 60% de población que está asistiendo a las oficinas. Entonces eso también es muy interesante saber que en México sí están asistiendo. Y cuando hablamos de México, hablamos del país México, o sea, estas personas que se encuestan no es Ciudad de México, es todo México. Entonces también eso nos da, ¿verdad? Eso primero que nos da a todos un poquito de contexto, ¿ok? Sí, partamos de la idea de que sí están yendo, pero hay un porcentaje que dice que se detiene. Entonces, como, ¿qué es lo que los podría también atraer a ellos? Y igualmente, como Dani decía, o sea, la nueva era de trabajo es híbrida. No significa que vamos a estar yendo 5 días todos los días, o, ¿verdad? Es más, por qué vamos a ir, cuál es mi necesidad, qué es lo que estamos ofreciendo que uno tiene en la casa para que yo maneje, especialmente, digamos, en ciudades como Ciudad de México, que hay un tráfico horrible y se dura mucho llegando. O sea, ¿por qué yo voy a ir? ¿Qué es lo que me va a hacer a mí ir a este espacio de trabajo, a este lugar de trabajo? O sea, estamos hablando de que las oficinas deberían ser esos magnetos, ¿verdad? Magnetos se dice, imanes. Sí, imanes. Magnets en inglés. Imanes, ¿verdad? Que tienen que atraerte a este nuevo destino. Entonces, yo creo que ese es un primer finding importante. Y segundo, también nosotros les preguntamos, ok, ¿cómo, o sea, si ustedes, cuál sería el mix ideal de experiencias para volver a las oficinas? A ese porcentaje que no quiere volver, o les dimos opciones, ¿verdad? Porque si uno pregunta también libremente, uno no se puede imaginar lo que quiere, ¿verdad? Entonces les pusimos como ciertos lineamientos, como un espacio corporativo, un espacio como de coffee shop, o digamos cafetería como tal, o work café, un espacio más boutique residencial, un espacio más como un club social, donde se pueden reunir. Entonces era como, ellos podían escoger, digamos, podían decir, estos son mis top 5, y resulta ser que en México, en todas las industrias que se encuestaron, que son 9, todos coinciden en que todos volverían a la oficina más tiempo si su oficina fuese más como un coffee shop, un work café, una cafetería. Entonces puedes imaginarte ese sentimiento de comunidad, de poder ir a tomar un café, de que se sienta energético. Y eso es a través de todas las industrias, desde gobierno hasta tecnología. Todos coincidieron en que ese sería por qué yo regresaría. Y es que hace todo el sentido, digo, general en Latinoamérica, pero en México en especial, pues siempre existe este sentido como social, ¿no? Sí. A diferencia de Estados Unidos o países europeos, que vas a la oficina a trabajar, no vas a hacer amigos. En Latinoamérica en general es, ok, sí, claro, voy a trabajar, pero bueno, me tomo el cafecito y entonces tengo los encuentros, y sí existe una conciencia como o un deseo muy social totalmente, ¿no? Entonces, creo que durante los últimos 3 años sí existía surgieron muchísimos comentarios y muchísimas teorías de la oficina va a desaparecer. Lo mismo que en algún momento se dijo de los libros impresos van a desaparecer. No van a desaparecer, y la tecnología viene a complementar, y creo que lo que ha sucedido precisamente es que las oficinas no tienen por qué desaparecer, porque siguen siendo un lugar de encuentro y donde surgen ideas que muchas veces el estar a través de una pantalla no te lo permite. No es lo mismo. Claro, no es lo mismo, y creo que ahí ya me comentarán ustedes si estoy en lo cierto, pero también existen muchas razones, ¿no? Hay quien en casa no se puede concentrar porque tiene a los hijos, porque tiene al perro, o porque se distrae fácilmente y termina poniendo la lavadora y lavando los platos antes de trabajar, y entonces necesita el espacio de trabajo. Pero hay otros casos, como sería el mío. Yo soy mamá, y entonces yo necesito toda la flexibilidad del mundo para poder estar yendo y viniendo con todas las actividades de mis hijos, y básicamente yo trabajo en el auto todo el tiempo a través de llamadas. Entonces para mí el hecho de que a lo mejor me obligaran a venir a una oficina en un horario fijo, a mí me complicaría mucho las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué fue? O sea, ¿qué retiene? O sea, ya esto es lo que me acabas de decir, es el elemento de atracción. Vienen a encontrarse con personas, y hay un elemento social. ¿Qué los hace permanecer en la oficina? Quererse quedar durante más tiempo y no solo venir un día, por ejemplo. Sí.
Yo creo que acá hay como dos conceptos muy concretos, que es lo que estamos viendo y lo que estamos como analizando desde que empezó en el 2020 todo este nuevo paradigma y como esto que nos explotó a todos, de intentar entender hacia dónde íbamos, qué necesitábamos, que fue realmente un proceso de transformación en los comportamientos humanos, no solo en la oficina, en general en las ciudades, en la casa, cómo trabajamos, cómo habitamos los espacios. Entonces, un poco el primer concepto tiene que ver con esto de colaborar, ¿no? Lo que mencionabas recién. Necesitamos volver a las oficinas para colaborar, y esto en las encuestas se ve muy reflejado en las métricas. Concretamente se menciona que las empresas más innovadoras, ¿no? Hablando de innovación, las empresas más innovadoras, incluso los colaboradores más innovadores, son aquellos que pasan más tiempo colaborando con otras personas, y eso es una tendencia clara que vemos todos ya desde el 2020. Pero creo, y me parece que aquí surge el segundo concepto que quería mencionar, que es importante que esa colaboración, ese trabajo, esa conexión y comunidad no deje de lado también este otro concepto de focalizar, de trabajo individual, que también es súper importante y que también vemos que la gente lo necesita y que es un factor muy importante también por el cual piden volver a las oficinas. Entonces, y surge mucho en nuestras encuestas, creo que un poco la clave del éxito a la hora de diseñar y de proponernos estos retos de hacia dónde vamos es encontrar el balance, digamos, este mix de ambos conceptos. O sea, lugares para colaborar donde podamos trabajar en comunidad y conectar, pero también lugares donde podamos enfocarnos, y en función a eso es justamente por eso es tan importante una variedad y un amplio espectro de espacios y de tipologías de espacios que garanticen ambas, ¿no? Cualidades. Y ahí hablamos de un cambio de paradigma en cuanto a la gente que habita las oficinas. Hoy tenemos diversidad en cuanto a la neurociencia, gente de todas las edades, de distintas generaciones, si bien la mayoría son, el gran porcentaje, más del 60% son millennials, como probablemente nosotros cuatro, que pertenecemos a esa generación. Pero digo, hay muchísima diversidad y hay que poder diseñar espacios para todo ese tipo de diversidad. Entonces, creo que ahí radica un poco el objetivo y el reto que tenemos. Sí, para complementar un poco con esa parte de espacio individual o de enfoque, yo creo que, como decía Daniel al principio, antes, ¿verdad? Pre-pandemia siempre era cantidad de personas, metros cuadrados por persona. ¿Cuántas personas tienen ustedes? 100. Hay que meter 100 espacios de trabajo individuales. Ahora esa parte individual no es solo una estación de trabajo. O sea, yo puedo ir a trabajar un trabajo de enfoque que es escribir correos, y me puedo ir a sentar en un silloncito que ve una gran vista, ¿verdad? Eso es un espacio individual. También un phone booth, una cabina telefónica, también eso sirve de espacio individual. Entonces, no es solo pensar en las estaciones de trabajo como tal. ¿Qué significa trabajo de enfoque, verdad? Y cómo todos somos diferentes y cómo todos podemos trabajar de maneras distintas. Sí. No sé qué ibas a decir vos. Yo iba a agregar otra parte de las preguntas que... No, que en México la estadística concretamente dice que invertimos 1/3 de nuestro tiempo colaborando con personas y 1/3 de nuestro tiempo trabajando individualmente, más en lugares de enfoque. Y otro tercio, ¿no? Un tercer tercio, digamos, en otras actividades. Pero digo, 1/3 y 1/3 por igual, cosa que no pasa en otros países, quizás en otras regiones. La gente trabaja más colaborando y menos individual, o al revés. En México está bastante balanceado, pero, y algo súper interesante, es que justamente esos espacios de colaboración están mucho más desarrollados y la gente los percibe más eficientes en las oficinas. En cambio, estos espacios de enfoque, donde puedo tener un momento de concentración plena o una conversación confidencial o justamente enfocarme en mi trabajo, no son tan eficientes. O sea, la gente percibe que sus espacios de oficinas tienen muchas posibilidades de mejora, no son tan eficientes al momento de enfocarse. Y eso es súper cultural, yo creo que todos los latinoamericanos lo sentimos un poco, y también juega esto de la eficiencia y la experiencia, ¿no? Esto que mencionaba Fran de el coffee shop experience, como ese lugar de conexión, de comunidad, de hablar con los demás. Los mexicanos lo tenemos súper incorporado. Bueno, me incluí como mexicana, pero digo, en la cultura mexicana está súper incorporado. De hecho, cuando yo llegué a México me sorprendí de, no sé, los jueves a las 10 de la mañana, quesadillas o tacos de canasta, y como que son realmente momentos que ocurren dentro de la oficina y que hacen a la experiencia de la oficina. Entonces, también aprender a manejar esa experiencia con la efectividad que tiene que tener el espacio,
para ser productivos y para ser eficientes y para optimizar nuestra jornada laboral. Sí, no, de verdad es que queremos transmitir de que creo que no podemos ser indiferentes a lo que está pasando. Hoy hay una nueva normalidad y la vida cambió después de pandemia y por ende el espacio de oficina también. Esta encuesta también es muy enriquecedora porque además de tener dentro de su demografía las 9 industrias, también tiene a todas las generaciones. Entonces, fíjate que hay un dato muy clave y es que la generación Z hoy quizás pueden llamarse recién graduados, pero en estos 2 años de pandemia no saben a veces cómo son estos comportamientos dentro de las organizaciones. Y eso también es algo que los está atrayendo a ir a la oficina, además de esta socialización por justamente empaparse un poco más de este clima corporativo, de una multinacional, de una empresa global. O sea, quieren empaparse un poco de estas políticas y comportamientos que hoy requiere ese tipo de industrias. Y algo también importante es que al final tenemos clientes hoy que de verdad están haciendo y poniendo a la persona al frente, poniendo a la persona como esa amenidad, que es literal la nueva amenidad. Hoy tenemos empresas, por ejemplo, tecnológicas, que antes de hacer su diseño hacen primero encuestas, entrevistas a sus empleados para identificar primero una matriz de perfiles y con base a esa matriz de perfiles poder entonces diseñar espacios por las razones por las cuales esos perfiles van a acudir a la oficina. Otro tipo de empresas, por ejemplo, quieren tener sus espacios más con un diseño residencial o un diseño más de hospitalidad. U otro tipo de empresas, por ejemplo, le apuestan a una tipología muy variada de espacios. Por ejemplo, dentro de las encuestas también salía de cómo al momento de conocer más a los empleados que uno tiene dentro de su nómina, resulta ser interesante como alguien quería un espacio calmado y en silencio para concentrarse, como una librería, por ejemplo, ¿no? Una tipo de biblioteca y que puedas entonces tener tu espacio de concentración y enfoque. Y vamos, y así como ese ejemplo, hay muchísimos más de cómo hoy se está realmente renovando y redefiniendo la experiencia de la oficina. Sí, yo creo que, no sé si estamos hablando mucho. No, adelante, de eso se trata, de que hablen ustedes, no yo. Así que creo que algo importante que dice Daniel, ¿verdad? Yo creo que cada oficina o cada industria, cada corporación es única, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esta encuesta, que es una encuesta general, como dijimos al principio, que no son clientes de Gensler. Una vez que tenemos esta data, que es como, ¿verdad? Nos pone un contexto y podemos saber navegar. Tenemos otra herramienta que es propietaria de Gensler, que se llama WPIX, que es el Workplace Performance Index, o el índice de eficiencia de espacios de trabajo, más la X al final, que es experiencia, que se hace a cada industria, entonces a cada empresa o cada cliente que llega. Entonces ahí ya podemos también entender lo que decía Daniel, que si necesita alguien más residencial, que si necesita más espacios tipo biblioteca, que si necesita más espacios de amenidades, porque ya estamos hablando con los empleados que están bajo esa nómina o esos colaboradores. Entonces yo creo que es importante tener ambas perspectivas a la hora de hacer ya un diseño, o sea, un diseño en particular, ¿verdad? Y especial. Porque digamos, un cliente confidencial de tecnología en México, que acabamos de terminar las oficinas, lo que nos compartían cuando estaban diseñando es: nosotros contratamos a 100 colaboradores durante la pandemia, nadie se conoce, todos están trabajando desde la casa. Lo que yo necesito en mi espacio realmente son estas amenidades que van a hacer conectar a las personas y que van a hacer que mi capital social crezca. Entonces realmente ellos invierten en esta parte de experiencia que no es tan eficiente, ¿verdad? Pero le ponen mucha atención a estos espacios, porque lo primero que necesitan es que las personas se conozcan, creen comunidad, sentido de pertenencia, que todos trabajen con ese mismo sentimiento de sacar adelante donde trabajan. Entonces ese es un ejemplo, ¿verdad? Obviamente no se deja de lado y tienen una variedad de espacios también increíble para trabajo individual. De hecho, que hicieron unos cenotes en el espacio, ¿verdad? Que son ¿verdad? Estos espacios súper oscuros para programadores que necesitan un espacio sin luz, sin distracciones, para trabajar en programación. Entonces sí es un balance, pero las amenidades, cuando lo podamos publicar, van a ver como la belleza y la atención que le pusieron a estos espacios. Okay.
Aquí justo mencionas el tema de amenidades. Quienes nos dedicamos a todo el tema interior de corporativos entendemos perfecto a qué nos referimos cuando hablamos de amenidades, pero para quien nos escucha que no esté tan familiarizado con el tema, creo que cuando piensas en amenidades es muy fácil en un tema residencial saber a qué te refieres, ¿no? Pues que el salón de fiestas, que la alberca, que el gimnasio y todos estos espacios que complementan a la vivienda. En una oficina, lo comentabas al principio, como coffee shop puede ser una amenidad. Sí. ¿Qué otro tipo de espacios o qué actividades pueden considerarse como amenidades dentro de una oficina que pueden venir a complementar pues todo este espacio, o sea, todo este tema de colaboración y enfoque? Sí, no sé, ¿quieres decir tu analogía de lo residencial? ¿Qué dijiste? Las amenidades, Okay. Comer, dormir. Bueno, sí, es una analogía bastante curiosa que le platicaba a Fran y a Yu, que ayer lo decía, ¿no? Y es, así como decía que no hay que ser indiferentes a que hoy en día las cosas han cambiado y la oficina también, me acuerdo mucho de que, no sé, pensemos en que una pareja, no sé, está buscando inspiración para la remodelación de su casa, ¿no? Y no la encuentra hasta que pasan por una serie de inspiraciones y quizás plataformas digitales, y entonces encuentra y hace todo un mood board de esta inspiración que quiere. Se la platica al arquitecto y le dice: ok, arquitecto, porfa, te pido que tú diseñes la remodelación de nuestra casa y la reconstruyas, pero con base a estos nuevos hábitos que vamos a tener y a estas nuevas inspiraciones de look and feel que hemos tenido. Nosotros nos vamos a ir por 2 años y esperamos al regresar poder tener esto nuevo. Entonces, bueno, la pareja se va, una gran luna de miel de 2 años. No, bueno. ¿Quién para esa pareja? Exacto. Y al regresar se encuentra con una casa a los cuales pues no ha cambiado. Una casa idéntica. Entonces cuestiona al arquitecto y le pregunta, bueno, ¿qué pasó con todos estos cambios de hábitos que te dijimos y que incluso se ve en el ambiente, con estas indicaciones también que te dimos en temas de diseño? A lo cual responde el arquitecto: bueno, es que yo me fui por lo más práctico. Una casa debe cumplir con funciones de dormir, comer, entretenerse, recrearse y nada más. Y lo pongo de analogía porque hoy siento que es lo mismo. Hoy lo que queremos invitarlos nosotros como Gensler es ese espacio que hoy se tiene, independientemente del tamaño que vaya a tener, necesita ser rediseñado. Necesita ser rediseñado para la demanda que hoy nos exige la población. Y eso viene mucho de la parte de las amenidades, como bien comentabas. Hay amenidades que ya de por sí hay que darlas por hecho de que debe contener un espacio. Más bien es qué otro tipo de cosas, con base a estos estudios que hablamos de que podríamos diagnosticar hoy lo que nuestra población y ciertos departamentos incluso necesitan, pero qué otro tipo de amenidades pueden hacer que el espacio sea realmente atractivo y retenedor de este nuevo talento. Sí, yo creo que cuando Daniel habla de comer, dormir, entretenerse, creo que son como las cosas básicas, ¿verdad? Y hay que ir un poco más allá de eso, y esas son las amenidades, ¿verdad? Yo creo que en el 2005, cuando hicimos la primera encuesta, desde el 2008, Gensler descubrió los 4 modos de trabajo. Eran 4. Era trabajo individual, trabajo de colaboración virtual y en persona, socializar y el aprendizaje. Entonces, había que cumplir con esas 4 cosas, pero entonces, ¿qué valor agregado le vamos a dar al espacio? Y eso es lo que se convierte en una amenidad. Entonces, cuando hablamos de amenidades, puede ser el Work Café, puede ser una biblioteca, puede ser un gimnasio, se parece mucho a residencial, en cierto modo, porque estás pensando en la persona como individuo y cuáles son sus necesidades, dependiendo del mercado y la demografía que vas a traer en tu espacio de trabajo. Entonces, es un poquito ir por ahí, que los Innovation Hubs, que los Makerspaces, todos es como un Conference Center, digamos, eso puede ser una amenidad, ¿verdad? Y dependiendo de la oficina en particular, vamos a ver diferentes amenidades porque son las necesidades que las personas, ¿verdad?, están requiriendo. Un espacio de entrenamiento, por ejemplo, si contrataron a nuevas personas, necesitan darles ciertos entrenamientos, entonces un espacio grande donde puedas alojar a tu población y impartirles cursos necesarios. Todas esas son amenidades que crean una mejor experiencia en el trabajo. De hecho, que aquí, perdón, es que tengo que leer este dato de la encuesta, porque como son números, pero, o sea, les preguntamos como cuáles son las amenidades que valoran más en términos de efectividad y experiencia. Y de hecho que los top, digamos, en México fueron el Work Café,
o sea, como que eso agrega parte de mucho socialización. a la experiencia. Las partes de innovación, las partes de los focus rooms que hablaba Julie, las partes de makerspaces, o sea, los talleres, digamos, en una empresa, en una compañía de arquitectura donde pueden hacer modelos, donde realmente pueden experimentar. Y número 5, una cafetería tal cual, ¿verdad? Que es diferente al World Café. Entonces, eso es como lo que se ve en el espectro, ¿verdad? Alto, porque, o sea, preguntamos por espacios de meditación, espacios de biblioteca, espacios de descanso, game rooms, y esos ya están como en el área más baja, ¿verdad? Que no son los mejores, o sea, no es lo que quieren ver. No es tan importante. Siempre se habla de un game room, bueno, tal vez el game room no es tan importante en estos momentos para las personas. Lo del World Café es muy interesante porque, o sea, yo cuando lo vi dije, wow, no puedo creer, después dije, no, sí, la verdad que hace todo el sentido. Obviamente influye según la industria, ¿no? Hay industrias como, no sé, firmas de abogados, legales o de gobierno o financial services que son con más tendencia, digamos, a la corporatividad y como más tradicionales y conservadoras, que van a pedir espacios y amenidades más referentes para ese lado. Después hay otro tipo de industrias como tecnología o medios audiovisuales o lo que fuera, que obviamente tienden a tener amenidades más modernas, estos espacios más colaborativos. Pero todos en México, todos, el número 1 era Work Café, todos, absolutamente todos. Entonces yo cuando vi eso dije, qué importante es realmente entender la comunidad y justamente con todos estos trabajos de hacer encuestas y análisis y recabar toda la mayor cantidad de datos posibles, qué importante es entender no solo comunidades a nivel región o país, sino la comunidad de cada cliente y de cada empresa, qué está buscando y qué necesita. Así que en ese sentido es bastante revelador el dato. Sí, ahí viene un factor más y es, mucho importa también el contexto, y hoy es muy importante, por supuesto, la ubicación de la oficina también. Es ya una parte también mucho más urbanística, pero de verdad que resulta un atractor también para el colaborador el asistir a una oficina que está rodeado por un programa lo suficientemente rico en amenidades y que se convierten en amenidades de la misma oficina, simplemente están fuera del edificio. Hoy por eso vemos incluso como el uso mixto y estas ciudades de 15, 20 minutos también ayudan a este retorno a la oficina. Muy bien, justo hablando de las amenidades hace un rato comentaban de lo mismo del World Café, que decían, bueno, antes se medía pues todo el tema de la productividad o la eficiencia del espacio y el World Café no aporta eso, pero aquí yo quiero poner un poco a debate, realmente no aporta, o sea, al tema de la eficiencia, dice que a lo mejor no en eficiencia en metros cuadrados del espacio, pero sí, ¿qué tanto realmente aporta a la productividad o al alto rendimiento de la oficina? Y pongo, o sea, esto es como a debate, y pongo otra pregunta sobre la mesa de qué es lo que ustedes consideran, ya hablamos de la experiencia y lo que implican las amenidades, pero qué es importante para crear un espacio de trabajo justo de alto rendimiento. ¿Tiene que ver con esto o qué otros factores también entrarían? Sí, digamos, cuando nosotros hablamos de eficiencia, justamente lo que decías, metros cuadrados. Entonces, eso significa eficiencia, porque, digamos, la productividad se puede medir, ¿verdad? Es un debate muy grande, pero yo, Francesca, ya no sé los datos porque no lo preguntamos como tal. Yo creo que un World Café también, ¿verdad?, aporta al alto rendimiento y a la productividad de las personas. ¿Por qué? Porque yo soy fiel creyente de que en estos momentos como de conexión, de comunidad, uno encuentra inspiración. Y como lo decía Julie, los colaboradores más innovadores son aquellos que colaboran, que socializan, que están en contacto con otros. Entonces, yo sí creo que estos espacios aportan a un espacio de trabajo de alto rendimiento y a que sean más innovadores, a que empiecen a ganar en ese índice de innovación, puntos en ese índice de innovación. Y después la segunda pregunta era... No, justo, ¿qué otros espacios o qué se consideraría dentro de un espacio o se debe de considerar el diseño de un espacio para que sea de alto rendimiento justamente? Sí, no sé si quieren contestar eso. Bueno, ahí hoy en día incluso se está utilizando mucho de sensores, inteligencia artificial para medir eficiencias y productividad, pero yo diría que también esto va a depender
de la gran variedad que puedas ofrecerle para los distintos modos de trabajo a cada una de las personas. O sea, sabemos que esto depende mucho de la industria a la cual podamos hacer énfasis, pero sabemos que una empresa de tecnología hoy que puede estar, digamos, dentro de un sinnúmero de perfiles, si hoy les ofrecemos esas tipologías diferentes de espacios, yo creo que pueden sí ser productivos en cada una de las metas que se pongan. Yo me voy a volver al WPIX, a la herramienta nuestra, porque digamos ahí uno realmente puede entender qué es lo que esa compañía en específico necesita, y Sí. eso lo que nos responden con nuestra experiencia, con los datos del WPS, ahí es donde podemos lograr el programa ideal para crear una oficina de alto rendimiento. Entonces no es como que hay una respuesta única, Claro. sino que es como mucho más curado y especializado para cada una de ellas. Entonces, ¿verdad? Como lo decíamos, el balance, las amenidades correctas, le decimos amenities that matter, pero ¿cuáles son las que importan? Las que también La empresa, el perfil de usuario que está yendo, más también entender el contexto urbano. Si yo estoy aquí, ¿qué hay alrededor? Tal vez hay un gimnasio increíble aquí a la par, entonces yo no voy a poner un gimnasio en mis oficinas, ¿verdad? Porque está ahí y lo están usando otras personas. Entonces, eso también, ¿verdad? Eso también es muy importante de entender y de llevar, o sea, traer a la mesa cuando estamos diseñando estos espacios de alto rendimiento. Claro. Y creo que también es importante instruir al usuario de cómo usar esos espacios, ¿no? Que muchas veces se hace como un análisis y los directivos o las personas responsables del proyecto deciden, eligen y llega el diseñador y lo hace. Y de repente te das cuenta que tenías un montón de espacios para focalizarte y que la gente no lo está usando porque sigue pensando que el espacio para focalizarse probablemente es su escritorio, ¿no? Y que si lo ven allá van a pensar que si no está en su escritorio no está trabajando, etcétera. Digo, esto es un ejemplo que hemos visto de manera común, pero creo que esta instrucción de, oye, lo puedes usar de esta manera y te va a funcionar de esta manera, y si te vas al café, o sea, no se trata de durar 3 horas en el chisme, en el cafecito, en el Work Café. O sea, hay un propósito del Work Café que pueden ser 10, 15 minutos de, ok, sí, vamos al chisme y vamos a relajarnos un poquito, pero que es un encuentro de networking dentro de la misma oficina y que puede promover otras cosas, ¿no? Y que la gente lo pueda sentir de esta manera, ¿no? Sí, y hay que tener mucho cuidado con la palabra flexibilidad, porque definitivamente todo en exceso es malo, y también demasiada flexibilidad también se vuelve muy complejo. Hoy yo creo que nosotros definimos a esa flexibilidad como esa libertad en la forma en que los empleados quieren asignar el tiempo en el espacio. Y ya con esa libertad que puedas darle a ese empleado, él podrá decidir con base a todas estas encuestas a qué tipología, y obviamente también de poder entender muy bien cuál es esa función y esa vocación para la cual va al lugar de trabajo. A mí me gusta decir, cuando uno se cambia, digamos, uno no sé, tiene un juego de mesa que tiene ciertas instrucciones. Uno va a jugar ese juego, abre las instrucciones y sabe cómo jugarlo. Cuando hacemos un nuevo espacio de trabajo es otro juego que tiene que venir con otras instrucciones. Y nosotros también llamamos eso, dentro de Gensler tenemos un servicio que se llama manejo del cambio, porque obviamente el cambio es difícil para todos, y ahí es donde podemos empezar a instruir y a enseñar a las personas cómo se utilizan estos nuevos espacios, porque son nuevas instrucciones. Entonces, lo que decías, el espacio de trabajo, antes solo teníamos estaciones de trabajo, pero ahora hay, no sé, 5 cabinas telefónicas, hay una terraza, y decirles, está bien que vayan a la terraza y trabajen ahí, nadie, ¿verdad? Porque hay gente que se preocupa también de la percepción, no está trabajando. Sí. Claro que sí, puedes ir a trabajar ahí. Ese espacio se hizo para una duración de 1 hora de tu trabajo de enfoque, porque no tiene una silla ergonómica, entonces no te quedes ahí 8 horas porque te va a molestar la espalda. Cosas como esas que van instruyendo a las personas cómo usar el espacio. Y creo que aquí nos estamos olvidando de un componente, porque hemos hablado mucho de productividad y eficiencia, pero está también la parte del bienestar. De verdad que es una de las cosas que hoy también más se exige y se demanda en esta nueva normalidad, y está tanto en el diseño del espacio como en un cambio quizás de ciertas políticas a través de la gestión del cambio, en que de verdad el espacio forma parte de esa ecuación de salud mental, de esa ecuación de bienestar física, y que por supuesto es muy importante también contemplar. Sí,
Hoy estoy adelantina. Yo quiero decir otra cosa. Adelante. Que decía Daniel, que es, o sea, ahora y Julie y yo tuvimos que presentar en el summit de la empresa donde seteamos ciertas metas, pero estábamos tratando de llamar a los espacios de trabajo como un ecosistema, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo físico, ¿verdad? Que es lo que generalmente los arquitectos y diseñadores hacemos. Pero hay un mundo exterior en este ecosistema que necesitamos trabajar para que ese espacio físico funcione, porque no solo es de rediseñar el espacio y asegurar, ¿verdad? Y de darle nuevo propósito, pero cómo va a funcionar la tecnología en este ecosistema, cómo van a funcionar las políticas, cómo va a funcionar recursos humanos, ¿verdad? Para que todo funcione, y hay que atacarlo desde ese punto de vista del ecosistema de trabajo. Claro, de nada sirve que te den un montón de espacios donde puedes ir y no cuentas con las conexiones necesarias, el internet no llega porque ahora todo es wifi y entonces pues, nunca lo vas a usar, etcétera. Entonces creo que sí hay muchísimos componentes que atacar para que un espacio verdaderamente funcione. Sí. De acuerdo. Pues creo que estamos llegando ya al final de la entrevista. No sé si quieran aportar algo más de con qué nos vamos a encontrar en el evento de mañana que puedan decir, o algo más que hayan encontrado, cómo quisieran cerrar ustedes la entrevista. No, yo nada más diría como nuevamente como que esta es una gran oportunidad para nosotros, ¿verdad? Yo creo que ya tenemos que también empezar a pensar de que, ¿verdad? No es el futuro de los espacios del trabajo, es el hoy de los espacios de trabajo, y lo tenemos que cambiar ahora, ¿verdad? Y tenemos que tomar esta oportunidad para mejorar la vida de las personas a través de los espacios físicos, de las políticas, ¿verdad? Y eso es como la razón primordial por la que creo que estamos acá. Yo creo que yo personalmente, mi motivo por qué diseño espacios de trabajo es para mejorar la calidad de vida de las personas, y eso es como lo que queremos hacer a través de esos espacios. Entonces, por eso, pensar en la flexibilidad, pensar en qué amenidades importan, a dónde está la oficina, cómo se diseñan, cuál va a ser el look and feel también, ¿verdad? ¿Va a brindar bienestar o va a ser como súper oscuro y nadie va a querer ir a trabajar? Pensar en todo eso globalmente. Entonces, y mañana vamos a ver un poco más de la encuesta, más datos, ¿verdad? Lo vamos a poder ver duros. Sí, es una, ¿verdad? Sí, la presentación es de una encuesta de datos. Entonces hay que estar como, ¿verdad?, concentrado, y es impresionante y fascinante lo que uno encuentra ahí. Y bueno, mencionar también que esto que menciona Fran, ¿no? De entender que es una oportunidad y un reto, y que realmente tenemos en nuestras manos la capacidad para hacer cambios importantes que la coyuntura y el cambio de paradigma pide, también es algo que nuestros clientes entienden. Por suerte, la verdad que debemos decir que entienden. Tenemos todo tipo de clientes, obviamente algunos que de repente quieren hacer oficinas nuevas y implementar muchas cuestiones nuevas, pero también estamos en Latinoamérica y hay submercados donde quizás todos conocemos, hubo inflación, hubo algunas contrariedades en lo que fue el mercado, y sobre todo después de pandemia, que estamos todos tan como atravesados por eso, pero que realmente muchos clientes están entendiendo que necesitan hacer cambios en sus espacios para que la gente vuelva a las oficinas, para que la gente sea puesta en el foco de atención, y realmente quizás oficinas que solamente hacen un pequeño reposicionamiento, un pequeño cambio, alguna intervención puntual que hace a la diferencia. Entonces, en ese sentido, la verdad que vemos la respuesta en el mercado súper activa y súper interesada por toda esta nueva tendencia, estas nuevas cosas que estamos viendo y datos que estamos presentando en las encuestas. Así que contentos y emocionados por el futuro. Yo hace poco me enteré que el lenguaje corporal es casi el 70% de nuestra comunicación. De hecho, el lenguaje corporal hoy se vuelve tan importante porque es lo que hace a una persona atractiva o no. Y si esto lo ponemos y lo analogamos con el espacio de trabajo, hoy el espacio de trabajo es el lenguaje corporal de las organizaciones. Por ende, es importantísimo darle la atención necesaria para que se vuelva atractivo para todos sus empleados. Creo que tiene ahí mucho sentido el enfoque que debe tener el espacio de trabajo, y verlo incluso así, como no solo un espacio geométrico, sino un lugar de encuentros, de conexiones intencionales. Y bueno, eso, los esperamos de verdad, y esperamos también que todos disfruten de estos datos y que también les ayude a esa toma de decisiones, porque creo que no hay también mejor toma de decisiones que la que viene sustentada por información muy buena, y que estamos seguros que este reporte lo tendrá.
Muchas gracias, Jimmy. No, de verdad, muchísimas gracias y me encantan estas reflexiones finales que hacen esta última analogía de verdaderamente el espacio es esta comunicación física y corporal de las organizaciones y no es solo de que se vea bonita, sino que de verdad te funcione y de verdad te esté comunicando algo, ¿no? Y lo que mencionas, Francesca, es que ya no hay que pensar en la oficina del futuro porque el futuro es hoy y creo que eso es algo que definitivamente nos enseñó la pandemia, no es de lo que va a pasar en 3 años, lo que iba a pasar en 3 años está pasando ahorita, tienes que adelantarte y entonces ya no puedes estar pensando en el futuro sino poner atención a solucionar problemas que sí van a continuar en el futuro y van a repercutir en otras cosas, pero es atacar el presente que se nos vino encima a todos, se aceleró todo, ¿no? como un tsunami, pero creo que en general el mundo en cuanto al tema del diseño supo reaccionar, diseño, tecnología, etcétera. Creo que supo reaccionar muy bien y el tipo de investigaciones que ustedes hacen definitivamente pues complementan muy bien y sustentan todos estos cambios. Así que muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información. Entonces sé que a partir de mañana podrán encontrar todos estos datos en la página de Gensler en el área de research o investigación. Así que hacemos la promoción correspondiente para que todos... Sí, mañana lo diremos mejor, pero sí, en gensler.com/research lo van a poder encontrar. Ahí va a estar el WPS, un extracto, un resumen y luego se pueden meter a otro link para ver ya la investigación completa. También otra cosa importante, si algún cliente quiere que les hagamos una presentación más específica por industria, se pueden sacar datos un poco más específicos, digamos, dependiendo de la industria para que vean más, no sé, puede ser que gobierno o firmas legales se diferencien un poco, entonces si quieren ahondar más en eso, podemos hacerlo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya saben dónde encontrar esta información y los invito también a que se metan a la página de la AMIC, www.amicmexico.org.mx, donde pueden encontrar también información de Gensler que los dirigirá directamente a su página y de todo lo que hacemos información de todo lo que hacemos en la asociación. Así que, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.